Ok. ¿Se ve mi mouse? Sí. Listo. Sí. Bueno, chicos, yo voy a hacer como una presentación bastante abreviada porque si no vamos a estar acá hasta las 12 de la noche de Argentina, así que si por ahí queda algo suelto o alguna duda me van preguntando porque voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible también para que no sea tan extenso. Vale, pero Ana, Sí. mientras vos te la banques y no te dé sueño, porque sea que allá es de noche, 1 hora y media, 2 se bancan. Y si no Ok, van, ok. vamos a ir viendo. Ok. Junto a Melina y Fiamma, que fueron mis compañeras, nosotros desarrollamos este proyecto final que básicamente fue tratar de darle una solución al basural de Cosquín. Bien. Nosotros nos propusimos en el proyecto justamente plantear una solución a este problema, porque el basural es un basural muy grande, al cual vierten Cosquín, Huerta Grande, Parque Siquiman, Santa María, Tanti, Alemacé y Valle Hermoso, y tratar de hacerlo de forma tal que la solución sea viable económica y técnicamente, y que a su vez fuera una solución flexible, que no fuera un proyecto tan grande que finalmente después no se pudiera implementar, sino tratar de plantearlo por etapas, partiendo de una base y luego con la posibilidad de adicionarle distintos elementos con el paso del tiempo que mejoraran el funcionamiento de la obra. Está estructurado así como ven en la pantalla, se los muestro rápidamente como para que tengan una idea a medida de que vayamos atravesando cada etapa. Lo más importante en cualquier obra de ingeniería y en solucionar un inconveniente como este es detectar cuál es la problemática. En el caso nuestro, yo soy de Tanti, que es una de las localidades que lleva sus residuos ahí. Por eso de acá surgió el proyecto, porque yo ya conocía que este problema existía. Básicamente porque los seres humanos, a raíz de la necesidad de satisfacer nuestras necesidades, consumimos recursos de los cuales generamos esos residuos. Esto que ven acá es el concepto de la economía lineal, como se lo conoce. Puntualmente en la provincia de Córdoba existen, digamos, la mayoría de las opciones con las cuales los municipios desechan sus residuos son basurales a cielos abiertos, con lo cual existen basurales oficiales y después los clandestinos, donde la gente lleva el residuo, y específicamente en la región centro de Punilla hay una buena cantidad de basurales, siendo el de Cosquín el más grande. Este basural es muy particular porque no está en una zona plana, como es lo habitual, sino que está en el vértice entre dos pequeñas quebradas, con lo cual el basural se alza en esa pequeña colina como una especie de pirámide. No es algo muy común de ver, es muy particular. El basural se encuentra a casi 5 kilómetros al oeste de Cosquín, para los que conozcan. O sea, está sobre la ruta sobre la cual se hace el rally, o sobre la ruta con la cual uno puede ir, por ejemplo, al Puente Subiría, que es un balneario muy conocido de la zona. Es bastante antiguo, data del año 1987 y con el paso de los años ha traído muchos problemas porque es un basural, es muy grande, se han producido incendios, proliferación de ratas, bueno, y todos los problemas asociados a los basurales que ya deben haber visto con Sergio. Actualmente se encuentra así, como lo ven, debido a todos los conflictos y problemas que se generaron. Hoy en día es administrado por la Comunidad Regional Punilla, que es un ente compuesto por los municipios que antes les mencioné. Las medidas que se han tomado como para regularizar un poco su funcionamiento es alambrarlo y colocar una guardia y un baño para la gente que trabaja en el lugar, pero no mucho más que eso. Como se puede ver, la operación es bastante deficiente y a pesar de estas medidas no deja de ser un basural donde se hace un vertido bastante incontrolado de residuos. Lo único que se hace es, una vez que el vertido se vierte, se lo tapa con un poco de suelo como para evitar su voladura, tratar de que no proliferen los vectores y que no se produzcan los incendios. Pero no se hace mucho más que eso. Bueno, en este caso, el dato principal que necesitamos para poder plantear una solución es saber cuánto residuo llega hoy en día y cuánto va a ser la proyección de residuo que se va a generar a lo largo de la vida útil de la obra. En este caso nosotros planteamos 20 años, desde 2020 hasta 2040, y el residuo es una función directa de la cantidad de población, con lo cual tuvimos que hacer proyecciones de población, tal como se hace, por ejemplo, en ingeniería sanitaria, aplicando los mismos métodos, y en función de eso
adoptando una generación per cápita de casi 1 kilogramo por habitante por día de residuos, obtenemos las cantidades de residuos que vamos a tener que, con las cuales vamos a tener que trabajar en el nuevo proyecto del vertedero. Partimos en el 2020 de un poquito más de 100 toneladas diarias hasta llegar a 2040 con casi 164. Antes de decidir qué solución íbamos a elegir, decidimos estudiar algunos antecedentes para conocer también cuáles son las opciones viables que se pueden aplicar con las tecnologías y los recursos existentes en nuestro país. Porque si bien puede resultar muy atractivo plantear soluciones que se implementan en otros lugares del mundo, si acá no existen los recursos económicos y técnicos y luego el personal capacitado para operar ese tipo de instalaciones, de nada va a servir el proyecto porque no va a prosperar. Elegimos 3 básicamente porque eran como los que más aportaban a la problemática que teníamos. El primero es el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz, que está al costado de la autopista. Este es un caso bastante similar al nuestro en el sentido de que existía el basural, se implementaron medidas para cerrarlos y se diseñó un vertedero con planta de separación y tratamiento y también con tratamiento de lixiviados. Lo interesante de este vertedero es que, como pueden ver en las imágenes, las celdas se van abriendo a medida que es necesario, no se desmontó toda la zona para tratar de disminuir un poco el impacto. Y bueno, quienes por ahí tengan algunos años, recuerden que en esta zona siempre había muchos problemas de incendio, porque cuando existía el basural, los incendios espontáneos se daban todo el tiempo. Este basural, si bien este centro ambiental, si bien está cerca de las localidades que tienen la problemática que estamos tratando, no admite residuos de esas localidades porque no está previsto en su proyecto que así sea. Entonces, por eso es que las localidades no pueden traer sus residuos acá. El otro antecedente fue la planta de tratamiento de la comunidad regional Calamuchita, que está entre Villa Yacanto y Villa Rumipal, más o menos, para poder ubicarse. Este tiene también planta de separación y 2 módulos de vertedero, y lo más importante, lo más destacable es que como está en una zona de alto riesgo hídrico por la escorrentía superficial y por la alta permeabilidad del suelo, usan una técnica que es la del enfardado, como se ven en las imágenes, que si bien es más cara, porque hay que hacerle un pretratamiento al residuo, tiene la ventaja de que el residuo está más compactado, con lo cual la vida útil del vertedero se extiende porque se puede incorporar más residuo, y al estar enfardado libera mucha menos cantidad de lixiviados y de gases, y se evitan las voladuras, la proliferación de vectores. Pero bueno, por otro lado, es más caro, y además al tener el residuo envuelto en esta especie de film, la degradación lleva más tiempo. Paremos ahí. No sería yo si no te interrumpo. El enfardado impide que el agua de lluvia se meta dentro de los residuos. Entonces, el lixiviado que se genera en volumen es prácticamente el mismo que si no estuviese enfardado. La diferencia que acá va a llover, va a caer entre los fardos, va a escurrir, va a ir a la canaleta y prácticamente no va a ser agua contaminada con residuos. ¿Quién no entiende eso? Bueno. Están afilados los chicos. Son muy grosos. Cuando te dije que eran muy grosos. Están todos durmiendo lo cierto. Bueno, seguimos. Y por último, también estudiamos la opción, digamos, cuando uno no tiene la opción o no es posible disponer los residuos relativamente cerca del lugar donde se producen, como serían las localidades, existe la opción de transferirlos a otro lugar. Para eso es clave poder reducir los costos de transporte, y es por eso que se implementan estaciones de transferencia. Entonces, la estación de transferencia es un lugar donde el camión recolector de residuos recorre su zona y la estación está lo más cerca posible de ese recorrido. El camión lleva el residuo a la estación, que sería esto que se ve acá con el camión blanco, y luego ese residuo es compactado e introducido en camiones de mucho mayor porte. Entonces, de esta forma, si bien el punto de disposición final está lejos del lugar donde se genera el residuo,
se logra que el transporte del residuo hasta el lugar de disposición final sea viable. En este caso no fue posible generar esto porque en la provincia de Córdoba tenemos muy pocos vertederos controlados, ninguno, y de los que existen, ninguno con capacidad suficiente para recepcionar los residuos de estas localidades, con lo cual esta opción la tuvimos que descartar porque no era viable. En este caso, lo que hicimos a medida que empezábamos a pensar soluciones, también fue empezar a proponer un poco un estudio de impacto ambiental preliminar para poder tener un poco una idea del impacto que íbamos a generar con la obra. No varía esto respecto de lo que hacen en clase, el análisis es lo mismo. En el caso de un vertedero, creo que lo más relevante, además de los factores técnicos y ambientales, son las cuestiones políticas y sociales. ¿Por qué? Porque si la obra no es aceptada socialmente, no va a prosperar, por más buena que sea la propuesta técnica o por más solución que les dé. En este caso, la zona es una zona complicada por la topografía y por un montón de otros factores, pero optamos por implementar el vertedero en el mismo lugar donde está el basural, porque si bien no es lo óptimo y lo ideal por el terreno, por las escorrentías, por la recarga de acuíferos y por otra serie de cuestiones que se pueden mitigar, pero ¿qué pasa? Al estar en el mismo lugar que ya está impactado, seguramente la aceptación social va a ser favorable porque vamos a mejorar una situación que ya de por sí es muy mala. Entonces, tuvo mucho peso esto, además de los otros factores que uno analiza en un estudio de impacto. Y puntualmente, respecto a lo que es el marco legal, con lo que respecta a la ley de bosques, estamos en zona roja, pero bueno, como esto es una obra de interés público y es una obra pública, y además el lugar ya está impactado, existe la posibilidad de hacer la obra en esta zona. El estudio de impacto ambiental, y estaba más o menos, no era de lo más lindo, con lo cual tuvimos que darle más vuelta de rosca, no solo decir vamos a poner un vertedero tradicional para poder disminuir aún más los impactos, como ya después les voy a mostrar. Entonces, básicamente lo que hicimos nosotros fue diseñar, por un lado, la infraestructura para poder recibir y hacerle el pretratamiento necesario a esos residuos, y luego hacer el diseño del vertedero controlado. Entonces, ahora les voy a explicar rápidamente en qué consta esta infraestructura. El lugar donde optamos por hacer la instalación es en la quebrada que está a la derecha, básicamente por dos razones principales. Primero, porque contaba con la capacidad volumétrica necesaria para albergar los residuos generados en esos 20 años, y por otro lado, porque por la topografía que tiene, más la delimitación del camino, conformaba una pequeña cuenca hidráulica aislada que no recibe aporte de agua ni de las otras quebradas ni de los terrenos circundantes, lo cual es muy importante en este caso. Y además tenemos esta zona resaltada acá, que es una zona plana, que nos facilita la instalación de justamente de todas estas instalaciones de recepción. Además, el terreno en el cual se encuentra el basural actualmente es un terreno que, si bien no es fiscal, pero sí pertenece al Banco de la Provincia de Córdoba, con lo cual una eventual cesión de ese terreno para realizar la obra sería mucho más sencilla que si fuera de un privado y fuera necesario expropiarlo. De todo el terreno, que son casi 160 hectáreas, nosotros necesitamos, incluyendo la remediación del basural, solo unas 60, que es este área rayada que se ve acá. Bien, una de las mayores necesidades que tiene un vertedero es el suelo de cobertura. ¿Por qué? Porque a medida que cada día se van depositando los residuos en él, es necesario cubrirlos, por una serie de razones que no sé si Sergio ya se las explico, sino luego yo se las menciono. Y acá tenemos un serio problema, que es que estamos en la sierra, donde el manto rocoso aflora muy cerquita de la superficie, con lo cual no disponemos de suelo para cobertura. Con lo cual, si hiciéramos un enterramiento tradicional, tendríamos que impactar aún más. ¿Por qué? Porque de algún lugar habría que traer ese suelo, entonces tendríamos todo el problema del transporte con su costo asociado, más que encima vamos a impactar otro lugar sacando suelo para traerlo acá. Con lo cual, pensamos en una solución alternativa que fue, si en general en un residuo sólido urbano, el 50% es residuo orgánico, con lo cual es residuo putrefactible. Y eso se puede aprovechar
para acondicionarlo y que sirva como material de cobertura. Entonces, de esa forma nos ahorramos tener que disponer de tierra para ello. Y a su vez, tiene otra ventaja, que es que como no tenemos que adicionar tierra extra, aumentamos la vida útil del vertedero porque el volumen de lo que estamos poniendo ahí es solo residuo. Entonces, es por eso que optamos por un sistema de tratamiento mecánico biológico, con lo cual lo que hacemos es separar los residuos, básicamente tratando de obtener una fracción orgánica y la inorgánica, y a la fracción orgánica le aplicamos un proceso de degradación acelerado, vamos a llamar. Entonces, en esta planta, que es el recuadro que les mostraba antes, que está a la orilla de la ruta, básicamente lo que nosotros tenemos acá a la izquierda, todo estacionamiento, instalaciones para el personal, acá abajo la planta de separación, y a la izquierda la planta de tratamiento biológico. ¿Sí? ¿Alguien me habló? ¿No? Ok. Básicamente lo que se hace acá es, ingresan los camiones, dejan los residuos, mediante cintas transportadoras ingresan a un trommel, que es como un gran tamiz, y en ese tamiz lo que vamos a hacer es separar todo lo que sea de 8 centímetros para abajo. Obviamente que en esos 8 centímetros va a ir lo orgánico y un montón de otras cosas, pero a los fines de la separación el filtro sirve, digamos. Porque nosotros no estamos separando material orgánico, por ejemplo, de alta calidad para generar compost. Lo único que necesitamos nosotros es, como les explicaba, generar esa degradación acelerada para poder utilizar el material como material de cobertura. Para el tratamiento biológico utilizamos biodigestores aeróbicos, que son estos que se pueden ver acá. Entonces, básicamente, el material se dispone en estas especies de dársenas, se lo cubre con lonas impermeables, se los airea y en un lapso de 20 días se obtiene la degradación necesaria para poder utilizarlo como material de cobertura. En estas dársenas se hace un control, se tiene que hacer un control de niveles de oxígeno, humedad, temperatura y pH para garantizar que el proceso se realice adecuadamente. Y por otra parte tenemos el vertedero, que, bueno, como ya sabrán, el vertido de los residuos es porque es necesario, necesitamos de alguna forma eliminarlos. Existen distintas formas para eliminarlo. Sobre la superficie de la tierra, básicamente tenemos los basurales o los vertederos. La idea de que tengamos un vertedero y no un basural es porque el vertedero es una instalación que está diseñada para minimizar el riesgo a la salud pública y el impacto ambiental que va a hacer esa disposición del residuo. Entonces, bueno, como les había mencionado antes, seleccionamos esta quebrada por su capacidad y por su aislamiento hídrico, vamos a ponerlo en esos términos, y debido a las características del terreno, no podemos hacer una disposición apilada así nomás de los residuos, sino que hay que tener algunas precauciones para garantizar la estabilidad de toda esta masa. Para eso es necesario que el terreno, o sea, todos los laterales del terreno en este caso, no tenga un ángulo mayor de 30 grados, lo cual se cumplía en este caso, y a su vez que cada una de las terrazas que van a conformar el cuerpo de los residuos, estos taludes no superan los 18 grados. Con esas dos condiciones se garantiza la estabilidad de todo el paquete. Vamos a usar además... Detalle de los taludes. Ahí va. Detalle de los taludes. A ver, ingenieros civiles, pregúntenle, ¿les parece bien que son esos ángulos de taludes? ¿El ángulo de talud está en función de qué? ¿Por qué no es 45 o 60? Bien, bien. ¿Qué más? Sí. Bueno, Ana, pinchalo un poco, animate a hacer una pregunta, porque por ahí están medio dormidos, no están enganchados. Y... Acá hay otro tema, hay dos razones. La primera, que es el ángulo del terreno de los 30 grados, es porque si tenemos ángulos muy empinados, se pueden puede facilitar a que por ejemplo, ante una filtración o alguna falla respecto de la capa que tiene que aislar la masa de residuos del suelo, si ahí se filtra agua, por ejemplo, si el ángulo es muy empinado, es lo mismo que se ve en geotecnia con el tema de la falla de los suelos.
En este caso, lo que puede pasar es que si en este límite entre la masa de residuos y el suelo de apoyo ingresa, por ejemplo, agua, que no debería pasar, pero puede pasar, y el ángulo es muy elevado, se pueden producir deslizamientos. En el caso del residuo, es porque si bien el residuo no es un suelo, pero la masa compacta que va a conformar el residuo más su material de cubierta, es estable hasta los 18 grados. Para ángulos mayores pierde un poco de estabilidad y a su vez también se dificultan las tareas de compactación cuando se conforma cada una de las celdas. Por eso es que se usan estos parámetros. Una consulta. Sí. El material para tapar los residuos, ¿de dónde lo viene, digamos, de dónde lo sacan? Lo vamos a obtener al separar la fracción orgánica del residuo y someterla a este proceso de degradación aeróbica acelerada, lo cual te lo convierte casi como si fuera en una especie de tierra negra, como para que te des una idea. Justamente para no tener que hacer extracción de suelo de otro lugar, lo cual aumentaría el impacto y a su vez aumentaría los costos porque cerca no tenemos ningún lugar que tenga una disponibilidad de suelo tal como la que el vertedero requeriría a lo largo de los 20 años. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta en ese lugar. Creo que algo hablamos en la clase anterior, que cuando vos haces un pozo en el llano, con la tierra del pozo vas usando para las coberturas diarias. En cambio acá el pozo ya está hecho de alguna manera, porque es un terreno natural, y entonces hay que traer suelo. Y traer suelo es caro, mover suelo es muy caro, y no hay suelo en ningún lugar. Lo máximo que podríamos encontrar por ahí es algo de árido, de alguna cantera, que no sería como demasiado para usarlo entre capas, pero a lo mejor sí en algún lugar que quiera hacer algún talud estabilizador, pero no mucho más que eso. Suelo no hay. Exacto. Y otro factor a tener en cuenta es que dispusimos solamente 5 terrazas y no seguimos más arriba, a pesar de que había capacidad. ¿Por qué? Porque no es recomendable que el nuevo vertedero se apoye sobre la masa de residuos existentes. ¿Por qué? Porque estos residuos que están acá han sido dispuestos a lo largo de los años sin ningún tipo de control ni compactación, entonces uno no puede utilizar o garantizar que esa superficie, esa masa de apoyo vaya a ser estable. Entonces, por eso es que el vertedero no crece por encima de la masa de residuos existentes del basural. Ahí quisiera agregar algo. Ahora se está construyendo una nueva planta de líquido cloacal en Tanti y otra que va a estar entre Santa María y Vialemancé por ahí. Esas dos van a ser de lodos activados, que parece ser que es lo único que saben hacer, y esos barros, una vez secados, podrían utilizarse junto con el compost para las coberturas diarias. Esa idea de juntar problemas para generar soluciones es una idea inteligente. Exactamente. Bueno, acá va. Sí, perdón, alguien tenía una pregunta recién. Sí, alguien quería hablar. ¿Se arrepintió? Sí, yo quería preguntar. Había otro chico también, pero no sé si está. No contesta. Porque... Sí, dale, Juan, después preguntar. Dale. ¿Cómo el camino para llegar ahí, digamos, para compactar y todo eso? ¿Por dónde se hace, digamos? Más adelante se los voy a mostrar porque todos los caminos van a ir variando según cuál de estos niveles sea el que está funcionando. Genial. Pero sí, digamos, acá te lo muestro. En esta zona clara acá es donde va a estar las instalaciones, entonces hay que generar todas las vías de comunicación entre cada uno de los niveles, que obviamente van a ser vías que con el tiempo van a ir variando, porque cuando se rellene la primera terraza, será necesario abrir un camino nuevo para llegar a la segunda, y así, y a su vez como estas áreas son áreas importantes, también esos caminos van a ir variando según si estés completando la zona trasera o la zona delantera. En un vertedero siempre vas a tener vías de comunicación permanentes y temporales, dependiendo de en qué zona estés trabajando. Yo quería preguntar cómo se dimensiona el pozo. El pozo se dimensiona, digamos, en este caso ya existía. Nosotros lo que tuvimos que hacer es verificar si el volumen, con estos parámetros que les acabo de mencionar, era verificar si el volumen que obteníamos, que son estas 5 capas, nos alcanzaba o no.
Entonces, en este caso, con los cálculos que les mencioné antes de decir, bueno, establecemos la población, y con la población sabemos cuánto residuo se va a generar, sabemos en total cuánto volumen necesitamos, que en nuestro caso es 1.500.000 metros cúbicos aproximadamente. Perdón, 1.200.000. Y en este caso, estas 5 terrazas, si sumamos el volumen de las 5, obtenemos 1.500.000. Digamos, por eso lo primero que hay que hacer es establecer cuáles van a ser los parámetros de diseño para saber si el volumen que tenemos disponible en la quebrada nos alcanza o no, porque si nos hubiera dado menos, y ahí hubiéramos estado, no en un problema, pero hubiéramos tenido que ver, bueno, si usábamos las 2 quebradas, o si el lugar era inviable, o cómo sorteábamos esa dificultad. No sé si queda claro. Claro, la consulta era porque esa proyección es en toneladas, pero no sabía cómo se contemplaba eso en volumen. Porque el residuo, está perfecta tu pregunta, esto es así, vos tenés una densidad de residuo que te llega, que es la densidad con la que lo trae el camión, pero después, cuando se la dispone en el vertedero, se la compacta por una serie de razones, básicamente para darle estabilidad a la masa, para evitar, para disminuir la generación de lixiviados, para evitar que ahí se te puedan meter roedores y a su vez se desarrollen insectos, y a su vez se la tapa también para darle más protección. Entonces, en ese proceso de compactación, la densidad del residuo te cambia, aumenta, respecto de cómo te lo traía el camión que lo recolectó en cada localidad. Esa densidad se estima más o menos en 0,5, entre 0,5 y 0,8, nosotros tomamos un intermedio de 0,75, si no me falla la memoria. Entonces, con esa densidad de residuo compactado, una vez que está puesto en el vertedero, trasladas ese tonelaje que calculamos en función de la población a volumen. No sé si me expliqué o hice mucho lío. Perfecto, sí, se entiende. Ok, genial. Gracias. Buenísima la pregunta, es la primera vez que me la hacen de todas las veces que di esta exposición. Más o menos 1 metro cúbico pesan 750 kilos. El peso o la densidad en este caso está en función de la maquinaria que uses para la compactación. En el caso de Córdoba, que la maquinaria es muy grosa, pesa 50 toneladas, Hugo Scacchi nos ha contado que han llegado a 1,1. Quiere decir que a compactar entrando 1 tonelada en 1 metro cúbico. Pero eso es en vertederos grandes con máquinas muy grandes. Con las típicas máquinas que hay en una población normal en Córdoba, que rondan más o menos, qué sé yo, 7 toneladas y media, 8 toneladas, ¿no? La Caterpillar creo que es de 7,5, y la otra que se me va a salir el nombre es de 8, poder llegar a estos valores que dice Ana, no mucho más. Exactamente. Bueno, acá como les mostraba, nosotros necesitábamos 1.200.000 metros cúbicos y tenemos disponible casi 1.500.000, con lo cual era suficiente para lo que nosotros necesitábamos a lo largo de los 20 años de vida útil. Ahora voy a hablar específicamente de cómo se componen las capas que van a dar estructura al vertedero. Como ya habrán visto con Sergio, lo que uno dispone en el vertedero son residuos, más agua que puede ingresar por las precipitaciones. Luego, dentro del vertedero se producen reacciones, básicamente es un reactor químico, y lo que obtenemos como subproducto, además del residuo degradado, es gases y lixiviados. Todos estos gases y lixiviados son procesos muy complejos que a su vez varían en el tiempo, pero básicamente lo importante es que nosotros tenemos que evitar que estos 2 subproductos produzcan contaminación y se introduzcan ya sea en el aire, en el agua o en el suelo. Entonces, básicamente, la estructura inferior y superior del vertedero tiene que conformar una bóveda sellada. Y para eso es necesario construir distintas capas, que estimo que ya las vieron en la clase, pero básicamente es tener una barrera geológica, luego una capa de plástico, encima un geotextil que va a proteger a la capa de plástico. No me voy a extender mucho más en esto porque supongo que ya lo vieron, pero si tienen alguna duda me van diciendo. Acá quizás es más representativo por ahí ver estas fotos, que es como
como está dispuesto, se prepara el suelo con todas las capas, las compactaciones y demás, para producir la barrera geológica. Por encima se coloca la membrana plástica, que va a ser la que va a evitar las filtraciones, y por encima el geotextil, cuya función es proteger a la membrana plástica del punzonado, porque no hay que olvidarse que encima de este geotextil se van a disponer residuos y el material de cobertura, y va a haber maquinaria transitando, con lo cual es necesario generarle una buena estructura de protección, porque si esta capa se rompe, va a infiltrar en el suelo el lixiviado, cosa que no queremos. Y también se pueden difundir los gases. La otra cuestión importante acá es disponer de sistemas de recolección para los lixiviados, para los gases y para las aguas pluviales. En el caso de los lixiviados, en este caso, nosotros elegimos trabajar con un sistema de capa drenante, con lo cual por encima del lixiviado que les mostré anteriormente, se pone una capa de grava, y entre medio de esa capa de grava, en una disposición tipo espina de pescado, la tubería, que es la que va a hacer la recolección del lixiviado. Acá se puede ver mejor. Es importante que antes de hacer la disposición de la capa que le mencioné antes, se deje el trazado de la cañería, si no el caño luego queda elevado por encima y no va a poder quedar inserto en la capa filtrante. Y en este caso, la ventaja que tenemos por tratarse de una quebrada es que esto funciona casi como si fuera un embudo, entonces no es necesario colocar capa drenante en todos los estratos, sino que haciendo los cálculos hidrológicos correspondientes, con colocarlo en las tres inferiores es suficiente. Hablo únicamente de la capa filtrante. Toda la demás protección para generar el aislamiento y este funcionamiento de bóvedas cerradas, sí, por supuesto que se hace. A su vez, la ventaja que tiene esto de construir en terrazas es que no hace falta hacer toda la obra junta, sino que se va haciendo a medida que es necesario ir utilizando cada una de las terrazas. Es un crecimiento gradual que se va haciendo. Entonces eso también hace que la inversión inicial de la obra no sea tan elevada. Respecto de los gases, básicamente lo que hay que evitar es que no queden atrapados en el interior de la masa de residuos, básicamente porque estamos hablando de gases que son combustibles e inflamables, y puede pasar que si quedan atrapados, se puedan, y si hay, por ejemplo, si hay alguna fuga en la aislación del vertedero, se pueden difuminar al suelo, con lo cual es muy tóxico para las plantas, porque en el momento en que toma contacto con las raíces, la mata, básicamente. Y por otro lado, no puede quedar embolsado porque es un gas combustible y se corre el riesgo de que se produzca algún tipo de combustión del gas, lo cual no es recomendable. Entonces, básicamente, aprovechando la capa drenante, esto se puede calcular, pero aproximadamente cada 100 metros se puede colocar un pozo relleno de grava, y a su vez en el centro con una especie de caño conductor que normalmente se puede materializar con los tachos de 500 litros. Y de esta forma, estos tachos perforados, lo que se hace es brindarle al gas una vía de escape. ¿Por qué? Porque la presión que tiene internamente el gas adentro de la masa de residuos es mayor que la atmosférica. Entonces, esto se llama drenaje pasivo. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que esté generando diferencia de presión, sino que naturalmente se da la diferencia de presión y por eso el gas fluye hacia el exterior. Respecto del pluvial, es extremadamente importante hacer una buena conducción de las aguas pluviales. ¿Por qué? Primero, porque si se ingresan dentro de la masa de residuos, se contaminan, porque van a tomar contacto con el residuo y con el lixiviado, cosa que no queremos que suceda. Y por el otro, la introducción de agua, como en cualquier suelo, vamos a llamarlo, tómenlo como que la masa de residuo puede comportarse como una especie de suelo, la desestabiliza. Entonces es sumamente importante hacer una buena conducción y un buen tratamiento de conducción de las aguas pluviales. Como les mencioné antes, la ventaja acá es que teníamos como una especie de cuenca aislada, entonces no teníamos grandes cantidades de agua que ingresen al predio aportada de la superficie circundante. Y como se hace en hidráulica y en hidrología, tuvimos que hacer todas las proyecciones de lluvia y demás para poder diseñar los canales. Como esta es una obra que va a ir mutando con el tiempo, vamos a tener canales temporales y permanentes. Básicamente lo que se busca es que esto quede así. Entonces, todo lo que sea canalización lateral que queda una vez que la terraza está terminada, como se puede ver acá, se materializan en hormigón.
mientras la terraza está en funcionamiento y se la está completando con residuos, son canales temporales que se excavan en el suelo. Se le puede poner algún tipo de protección temporal, pero no se los ejecuta en hormigón para que conduzcan las aguas pluviales. Básicamente queda como esto que se ve acá en las imágenes, que es un vertedero de características similares de España. Por último, una vez que se completan cada una de las capas, hay que aportarle el cerramiento, igual que en la capa inferior, pero arriba, para poder ir generando este concepto de bóveda. Esto no me voy a detener aquí tampoco porque estoy segura que ya lo vieron, pero hay que disponer cada una de las capas necesarias para el adecuado tratamiento de los gases, de los lixiviados y del agua que escurre por encima. Y a su vez hay que proporcionar una capa final para luego hacer las obras de cierre del vertedero. Respecto a lo que hablamos antes de la capacidad, acá podemos ver rápidamente, a medida que van pasando los años, aumenta la capacidad, la cantidad de residuo que hay que disponer, con lo cual es como se va llenando cada una de las terrazas. Y acá lo más importante de destacar es cómo se hace la disposición de los residuos. Los residuos se disponen en celdas, que son esto que se ve acá. Básicamente una celda que es todo el residuo que se trajo en un día, al finalizar esa jornada de trabajo, tiene que quedar correctamente compactado y correctamente cubierto con esta capa de material orgánico estabilizado que les mencionábamos antes. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, pueden producirse voladuras, puede ingresar agua, se meten los animales, toda una serie de cuestiones, con lo cual es necesario que el trabajo sea ordenado y sea bien progresivo y estructurado. Y por otro lado, como en este caso nuestras instalaciones de recepción de residuos están a la izquierda, los residuos hay que disponerlos de derecha a izquierda justamente para ir desde el fondo hacia adelante. Y a su vez, desde el fondo de la quebrada hacia adelante, ¿por qué? Porque si pusiéramos residuos adelante y luego atrás, corremos el riesgo, por ejemplo, de que si llueve, quede agua acumulada por haber puesto acá residuos que van a conformar como una especie de dique, vamos a mal llamarlo, pero para que se den una idea de cómo sería. Entonces es importante también hacer un buen plan de disposición para evitar esos problemas. Ingeniera, Acá, sí. una pregunta. ¿Por día se hace alguna separación de residuos o va todo al mismo lugar, digamos? En este caso, el funcionamiento básico del proyecto que nosotros proponemos es esta separación que yo te digo, de que el residuo llega, pasa por un trommel, que es como una especie de zaranda gigante, circular, donde vamos a separar la fracción menor a 8 centímetros de lo mayor a 8 centímetros. Entonces, de esa forma podemos separar esta fracción orgánica que yo les mencionaba para generar el material de cobertura. Pero, ahora más adelante les voy a mostrar, la idea es partir de esto que es una base y después poder ir adicionando otros métodos de tratamiento para poder revalorizar el residuo. Esto sería como el funcionamiento básico de la obra. Perfecto. Una pregunta. Sí. Los primeros días, los primeros 20, 30, no sé cuántos días habrán sido que no tenían para material de cobertura, ¿utilizaron lo que tenían del movimiento de suelo que hicieron o sacaron de otro lado? Claro, sí, en ese caso, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, esto como proyecto final es un proyecto desarrollado en una instancia académica donde hay un montón de estudios y cuestiones que uno no hace, pero está perfecta tu pregunta y sí, probablemente para esos primeros días al suelo hay que hacer desmonte, hay que hacer nivelación, así que seguramente algo de cobertura podés llegar a obtener. Y si no la obtuvieras, habría que considerarlo en el proyecto para poder conseguir de algún lado ese suelo hasta que efectivamente tengas volumen para poder empezar a hacer la tapada. Claro, depende del volumen que sea. Exactamente. De todas formas, una vez que el vertedero ya entra en ritmo, vamos a llamarlo de cierta forma, está hecho el cálculo, yo ahora no me detengo en eso para no extendernos tanto, pero nosotros hicimos el cálculo de, en función de la separación esta que les digo, de 50% y 50%, cuánto material obteníamos, porque a su vez hay que tener en cuenta que el material demora 21 días en estar listo para ser usado. Claro. Entonces hay que hacer todos los cálculos de las proyecciones para garantizar
que vamos a Venga. tener como una línea de producción que nos va a ir arrojando día a día el volumen necesario para la cubierta. Ah, perfecto. Sí, es muy importante entender también que los vertederos controlados son muy, muy flexibles. Quiere decir que si vos habías calculado el playón para 21 días y el día 19 se te llena porque te agarró enero o un fin de semana con muchos turistas que generaron más residuos, no pasa nada. Enterrarás más en el vertedero y no harás separación del total. Esto a la hora de la gestión es una ventaja muy grande. Exacto. Bueno, este gráfico lo dejé básicamente para que por ahí así se entiende un poquito más cómo se producen las celdas. Acá tenemos una celda que es lo que se compactó y se dispuso en un día y tiene que quedar cubierto así como se ve acá para luego poder seguir trabajando. Acá por ahí se va a ver un poquito más lo que me preguntaban antes. Acá les voy a mostrar rápidamente la proyección de cómo se va avanzando a medida que se trabaja en cada terraza. Entonces acá se puede ver, por ejemplo, en la primera tenemos el camino necesario para llegar hasta ella y en los laterales, el canal lateral es un tramo definitivo. ¿Por qué? Porque es la parte que va a estar cubierta por el talud. Pero todo en este contorno no, es un canal temporal porque luego vamos a generar otra terraza por encima. Entonces, de esa forma puede irse viendo cómo varían tanto los canales de drenaje pluvial como los caminos de acceso a medida que se va completando una terraza y se empieza a trabajar sobre la siguiente, hasta llegar finalmente a cómo quedaría. Esto es lo que les mencionaba antes. Nuestra idea fue proponer un sistema de base que generara que la obra inicial fuera rápida, no fuera tan costosa y que pudiéramos hacer el cambio de seguir disponiendo el residuo en el basural a pasar al vertedero. Una vez que uno logre ese objetivo, es decir, que ya el basural no esté funcionando, se pueden empezar a implementar otras opciones para que esto no sea solamente un enterramiento de residuos, sino para tratar de revalorizar o de darle otra alternativa justamente a los residuos. Nosotros básicamente propusimos 3. La primera es una planta de separación, teniendo en cuenta que, como ya les dije, dijimos que tenemos un 50% de materia orgánica y un 50% de otras cosas. De ese 50%, si uno hiciera separación en origen, en teoría el 45% es aprovechable. Entonces, realmente si esto se administra bien y si los municipios implementan las políticas adecuadas, se puede recuperar bastante, siempre teniendo en cuenta que exista un mercado o un destino final para eso, porque de nada sirve separar si no tenemos qué destino darle. Pero bueno, aún así, si no se hiciera separación en origen y se recogiera el residuo todo mezclado, en una planta de separación se puede recuperar más o menos un 10%. Básicamente lo que se haría es, nosotros actualmente la planta como está propuesta está hasta acá, es decir, el residuo ingresa, pasa por el trommel, separando este 50% orgánico y teniendo un 50% de rechazo. Ese 50% ingresaría a una planta de separación manual, que es lo que se ve acá, donde distintos operarios separarían distintas fracciones, vidrio, plástico, metales, etc. Con lo cual, esto es la idea que nosotros hablamos de tener flexibilidad. Por ahí a lo mejor no existen los fondos o no se puede o lo que sea, o por velocidad de tiempo de inauguración de la obra no se instala la planta, pero está todo pensado para que en cualquier momento se la pueda instalar sin necesidad de alterar nada, solamente adicionar el equipamiento necesario para que empiece a funcionar. Luego, la otra posibilidad es utilizar los residuos como combustible. Esto básicamente es el proceso de coprocesamiento que se puede aplicar porque nosotros tenemos acá en Córdoba la planta cementera de Holcim en Malagueño. Lo que se hace es, hay una gran fracción de los residuos que no conforman esta fracción orgánica que les mencioné antes, sino el otro 50%, que tiene un alto poder calorífico. Entonces se lo puede utilizar como un adicional en el combustible que se incorpora dentro del horno de cemento. Actualmente Holcim lo hace. Por ejemplo, la planta de tratamiento de Villa Carlos Paz, buena parte de lo que recibe como fracción seca separada va como destino Holcim.
Hay toda una serie de elementos que se pueden usar, después tranquilos ustedes pueden mirar la presentación, pero básicamente lo que se hace es destinar todo ese material que por ahí no tiene a lo mejor mercado o que no es viable económicamente en un determinado momento, separarlo para reciclaje, se lo puede llevar como combustible de residuos. Y la ventaja que tiene es que esto no es un proceso de incineración en sí, como se puede conocer, sino que al incorporarlo dentro del proceso de producción del cemento, por las altas temperaturas que maneja el horno y el tiempo de permanencia que va a tener el residuo ahí, es completamente absorbido en el proceso de producción del cemento y no genera un residuo extra. Con lo cual es una opción interesante para no disponer eso que a lo mejor no tiene mercado o que momentáneamente no se puede reciclar o revalorizar de otra forma. Y por último, si bien yo les mencioné que el gas del vertedero inicialmente se iba a hacer un venteo pasivo, es decir, simplemente dejar que se ventee a la atmósfera, es importante ambientalmente darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque casi el 50% del gas del vertedero es metano, y el metano tiene casi 20 veces más poder de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, es importante que se trate de no ventearlo directamente a la atmósfera. La realidad es que este gas, si bien tiene un poder calorífico, toda la instalación necesaria para poder extraerlo, hay que aclarar una cosa, estamos hablando de que solo el 50% es metano, el resto son gases, vapores y toda otra serie de cosas, con lo cual el gas no se puede aprovechar directamente, hay que extraerlo, hay que limpiarlo, hay que hacerle toda una serie de procesos, lo cual genera que esto no sea económicamente rentable. Si se lo hace es por una cuestión ambiental, pero no es que se va a poder generar dinero con el uso de ese gas. Normalmente lo que se hace, si se elige instalar la instalación necesaria para pasar de un drenaje pasivo a un activo, que sería esto, es generar energía, y esa energía puede ser usada por las mismas instalaciones del vertedero o a lo mejor incorporarla a la red para que la consuma alguna de las localidades involucradas. Bien. Y bueno, por último, pero no menor, es importante plantear las obras de cierre, tanto del basural como del vertedero, una vez que cumpla con su vida útil. En este caso, nosotros propusimos algo similar a lo que se ve en la imagen, que es que una vez que tanto el basural como el vertedero sean saneados y sean cerrados, la idea es que esto quede como un área de aprovechamiento natural, para que la gente también pueda tomar contacto con el lugar y apropiarse de eso que antes era un basural. Pero es muy importante tener en cuenta que una vez que, por ejemplo, se cierra el basural o acá se termine la vida útil del vertedero, no es que eso se cierra, pones la llave en el candado y te vas. Es necesario generar toda una serie de tareas de mantenimiento y reforestación con el tiempo, para lograr que eventualmente, transcurrido por lo menos unos 50 años, ese terreno sea estable, sea seguro para que la gente, por ejemplo, pueda usar el área como si fuera un parque y demás, porque eso que tenemos ahí, esa masa de residuos, está todo el tiempo sufriendo procesos. Entonces se pueden producir asentamientos, se pueden producir roturas de algunos de los sistemas. Entonces es muy importante no tener esa visión de decir, bueno, listo, terminé la obra, pongo llave y me voy, sino que además hay que contemplar que tiene un buen periodo posterior de mantenimiento para garantizar que la obra cumpla su objetivo final. Todo esto también incluye todo el monitoreo de las variables ambientales para asegurarse de que no se genere algún tipo de filtración o inconveniente y una posterior contaminación. Las obras de cierre del basural es tratar de generar las mismas estructuras que les mencioné antes para el vertedero, pero en el basural. No es exactamente igual porque acá no tenemos un entorno controlado y una disposición controlada, pero sí hay que tratar de generar las estructuras para que no filtren los lixiviados, que los gases sean conducidos adecuadamente y que el agua de lluvia que pueda caer sobre ese terreno no se contamine. Básicamente se los resumo de esa forma. Y bueno, esta es la idea de cómo eventualmente quedaría la obra si algún día se hiciera, como para que se den una idea de que también en una zona turística como es esta, el impacto visual que tiene el basural y también el funcionamiento del vertedero es muy grande. Entonces
acá todo lo que sea reforestación, parquización y aspectos estéticos para evitar las voladuras, la proliferación de animales, de aves y demás, es muy importante. Con todas las mejoras que les mencioné y toda esta cuestión de tratar de hacerlo flexible y de poder incorporarle la mayor cantidad de opciones para que el volumen de lo que dispongamos enterrado se pueda disminuir lo menos posible, obtuvimos una mejora significativa en el estudio, lo cual es un punto a favor de la obra. Acá rápidamente se puede ver que especialmente en la operación y mantenimiento, sobre todo por esto de que disminuimos la extracción de suelo de otro lado, sí, no usamos suelo de cobertura, sino que usamos el mismo residuo como material de cobertura, fue lo que mejoró sustancialmente el impacto del proyecto. Y rápidamente, bueno, estas cifras son del año pasado, chicos, así que ya están desactualizadas, pero bueno, el monto de la inversión era considerable, el plazo de la obra inicial eran 17 meses, y la ventaja es que esto, si realmente se decidiera hacer algo con ese basural, tenemos una línea de créditos que existe actualmente del Banco Internacional de Desarrollo, destinada específicamente a hacer saneamiento de localidades turísticas, con lo cual existe una línea de crédito específica y bueno, si la provincia o las localidades decidieran hacer algo al respecto, tienen acceso a fondos para poder hacerlo. Y la forma de financiar luego, porque el crédito en algún momento hay que devolverlo, sería aplicando una tasa a cada una de las personas que habitan en estos municipios. Con todo el análisis que realizamos, las tasas nos dieron bastante bajitas porque, por ejemplo, por persona, máximo se llegaría a pagar $1,52 al año, lo cual, bueno, si bien el dólar aumenta, pero en términos generales no es un valor muy elevado para lograr algo tan importante como es el saneamiento de un basural, que es algo muy perjudicial. Así que, bueno, en conclusión, creemos que logramos un proyecto al menos interesante, dudo que algún día se materialice, pero como estudio de la zona y de toda la problemática y todo lo que involucró fue bastante grande. Yo hice un resumen muy, muy grande, pero todo lo que es aspectos civiles, básicamente juntamos toda la carrera y la aplicamos acá porque, sobre todo para hacer el estudio de impacto ambiental, la cantidad de factores que intervienen es tan grande que estuvo muy bueno. Así que bueno, espero por lo menos que les haya sido de interés y si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Salí de la pantalla, así no nos vemos todas las caras.